Mi nombre es Ángelo Reyes Hernández y soy estudiante de la Universidad Católica del Cibao UCATESI. Soy estudiante de la materia reumatología, donde ahora les voy a explicar el siguiente tema: las articulaciones, donde voy a dar una definición, sus funciones, clasificación y cuáles son los componentes de este. Entonces, para poder iniciar tenemos que saber que las articulaciones son puntos donde dos o más estructuras rígidas corporales van a poder unirse entre sí. En este caso, díganse los huesos. Y entonces, en dichas uniones, dependiendo del tipo de articulación que éstas tengan, va a poder realizar o no realizar ciertos tipos de movimiento. Entre las funciones vamos a ver que tenemos que las articulaciones proporcionan puntos de unión para hacer esas estructuras rígidas. También van a facilitar el movimiento mecánico en el aparato locomotor y van a poder proporcionar tanto elasticidad y plasticidad al cuerpo. Entonces, para hablar de su clasificación, vamos a hacerlo de dos maneras. Primero, del material que los va a unir y el tipo de movimiento que éste va a realizar. Cuando me refiero al material que los va a unir, es decir, al material o al tipo de articulación que éste tiene, donde vamos a tener tres tipos de articulaciones: las sinoviales, las cartilaginosas o las fibrosas. Entonces, los tipos de movimientos van a ser móviles, semimóviles y no móviles. Entonces, en las sinoviales o la diartrosis, estas son articulaciones muy móviles y se van a caracterizar porque estos van a ser puntos de unión o puntos de anclaje de huesos donde van a estar recubiertos por articulaciones. Estas articulaciones van a permitir al mismo tiempo que no estén unidas sino separadas y evite todo tipo de roce entre ellos. Este tipo de articulación vamos a poder observarlo tanto a nivel de la columna cervical, que nos va a permitir los movimientos característicos que podemos realizar, incluso en puntos de anclaje de huesos largos, como serían en las extremidades superiores o en las extremidades inferiores. En el caso ahora de la articulación cartilaginosa o la anfiartrosis, como su nombre lo indica, estas son articulaciones que van a unir a los huesos, pero mediante un cartílago. Esas son articulaciones semi-inmóviles y normalmente vamos a poder encontrarlo tanto a nivel de la columna torácica, es decir, entre los discos intervertebrales, y a nivel de la sínfisis del pubis. Y por último, las articulaciones fibrosas o la sinartrosis, que estas son articulaciones que no permiten ningún grado de movimiento. Entonces, esta podemos encontrarlo principalmente a nivel de las suturas craneales, o también podemos encontrarlo en puntos de unión de huesos largos, como sería entre la tibia y el peroneo. Ahora, las estructuras que van a componer las articulaciones, estas son 6, donde vamos a tener el cartílago articular, la cápsula articular, los ligamentos de sostén, la membrana sinovial, también tenemos el líquido sinovial, incluso los tendones. El cartílago articular es un tejido totalmente avascular, no tiene ningún tipo de irrigación y este va a obtener sus nutrientes a partir del líquido sinovial. Este va a carecer de inervación y va a carecer de la capacidad de regenerarse en casos patológicos. La función que este va a poder realizar es evitar la fricción entre los huesos, permite el grado de movilidad y va a proporcionar estabilidad en la articulación. La cápsula articular es una zona presente en la articulación, va a tener una consistencia gelatinosa y va a permitir que estas estructuras se mantengan en contacto. Pero la función de esta es que va a estar en medio de las articulaciones y va a permitir que estas puedan realicen sus movimientos sin que estas choquen entre sí y se desgasten. Los ligamentos de sostén, estas son estructuras fibrosas que van a proporcionar principalmente protección a las articulaciones que son sinoviales. La membrana sinovial es una estructura totalmente especializada que formará parte de las articulaciones diartrosiales. Esta se va a unir a las caras, principalmente a las caras articulares de los huesos. Es muy vascularizada, es inervada y las funciones que esta va a proporcionar es que va a fabricar el líquido articular que va a poder tanto lubricar los huesos que va a unir y poder nutrir ese cartílago articular que va a estar entre los huesos. Este también va a ejercer la función de regular la presión que se va a poder realizar en dichos movimientos, incluso poder controlar la temperatura local. Este también consta de dos capas, una capa superficial y una capa profunda.
El líquido sinovial también es conocido como líquido articular. Este es un líquido producido por las membranas sinoviales, donde va a tener las siguientes funciones, como mantener lubricadas las superficies articulares, va a poder amortiguar incluso los huesos en los extremos y va a poder controlar o reducir la fricción que se va a producir al movimiento. Y por último, los tendones, que estas son prolongaciones fibrosas de los músculos, las cuales van a permitir que éstas se unan a un tipo de superficie, dígase tanto los huesos como el globo ocular, entre otros más. Y estos, la función que tiene, o simplemente lo que va a permitir que los músculos que se unan a las estructuras óseas se puedan mover libremente gracias a la fuerza que estos músculos van a poder ejercer. Eso es todo de mi parte, gracias por su atención.